Cristo es el fundamento. Queremos crecer, establecidos en Él. En el Antiguo Testamento, el ayuno se practicaba al menos en 4 formas a destacar. Número 1, como una forma de humillarse. Lo vemos en Esdras, capítulo 8, verso 21. Lo vemos como una forma de confesión. Voy a ir diciendo las citas y vamos a ir poniéndolas aquí para leer los textos. Esdras 8:21, como una forma de humillarse. Miren cómo se practicaba el ayuno en la antigüedad. Esdras 8:21 dice: y publiqué ayuno allí junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros ¿qué? Hermanos, si usted desea edificar, prepare su corazón para ser un edificador. Y el ayuno nos prepara. El ayuno nos humilla. Este corazón es indómito. Este corazón voluntariamente no le gusta recibir instrucción. Este corazón no le gusta incomodarse. Amados, el ayuno es una manera, y me gusta el texto porque allí dice para afligirnos. Ahora, no entendamos aflicción como una cosa negativa. Entiéndalo como un quebrantamiento. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos apurados, y eso lo vemos mucho con los jóvenes, y sobre todo también seguramente algunos adultos aquí que están muy atareados, se dan cuenta que los jóvenes a veces se van sin desayunar de largo? ¿Hay alguna mamá que ha peleado aquí porque desayune? Le ha peleado a un hijo que le dice: pero papi, mami, desayuna. No, mami, es que estoy corriendo. Pero desayuna, yo te la llevo, te la mando, te la envío, te la escaneo, pero desayuna. ¿A alguien le ha tocado? Ahora, mismo joven le invitan a ayunar y ese día a las 9 de la mañana les está muriendo, hipoglicemia total, y dice: ay, mami, me estoy muriendo. Pero hijo, si nada más llevamos 2 horas de ayuno. Pero ay, mami, el desayuno es la parte más importante del día. Qué curioso, ¿verdad? Y yo le voy a dar la razón. Y es que nuestro corazón, como lo dice Pablo, nuestra carne no está dispuesta para las cosas del Espíritu. Por eso hay que humillarla, por eso hay que quebrantarla. Segunda forma en la que el Antiguo Testamento nos muestra el ayuno, como forma de confesión. Hermana Mayra, por favor, el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 6. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí contra Jehová. ¿Qué dijeron? ¿Qué dice allí? Hemos pecado. Pero me encanta porque es una confesión. Se reunieron, tomaron la decisión de reunirse, de congregarse, de juntos. Es un ayuno practicado congregacionalmente, fíjense, no es individual, sino que tomaron la decisión de congregarse en un sitio. ¿Para qué? Diga conmigo: para confesar. ¿Y qué confesaron? Mira lo que dice: el pecado. Entonces el ayuno también es una forma de confesión, mis amados. Ya tenemos nosotros entrada confiada al trono de la gracia por los méritos de Jesucristo. No necesita usted un ayuno para confesar pecados, estoy de acuerdo con eso. Pero a veces un ayuno para usted y para mí puede ser el medio en que este cuerpo y esta mente y este corazón indómito se calme. ¿Ha leído el Salmo cuando dice: estad quietos y ved que yo soy Jehová? El ayuno nos sienta, nos aquieta, nos calma. En una vida azarosa como la que estamos viviendo, yo sé que la gran mayoría de los que están aquí trabajan duro y arduamente para sacar adelante sus casas, sus hogares. Pero no se le olvide que no es su trabajo ni su sueldo lo que edifica su casa, sino Jehová de los ejércitos que está allá arriba. Pare un momento y permita que Dios vuelva nuevamente a tocar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Como señal de arrepentimiento, Jonás capítulo 3, versículos 5 al 8. Sabemos el contexto. Dios había enviado a Jonás a predicar a Nínive y Jonás no quería. La cita, Jonás 3, del 5 al 8. Decía: Jonás no quería porque él sabía que Dios era grande en misericordia. Imagínense eso. El profeta sabía que existía una alta posibilidad de que al predicar el arrepentimiento, Nínive respondiera en arrepentimiento, y él no quería.
¿Por qué? Porque históricamente había habido una situación terrible de ocupación en Samaria y los ninivitas habían sido parte de eso. Y habían sido crueles con los israelitas. Como quedó ese resentimiento social allí, este hombre de Dios, este varón de Dios no quería predicar la palabra. Ahora mire lo que dice el capítulo 3, verso 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué le pasó? Dígalo duro, ¿qué le pasó? Dígalo fuerte. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El verso siguiente dice, y llegó la noticia ¿hasta dónde? Ya quite el rey y ponga alcalde, gobernador, presidente. ¿Cuántos creen eso? Dice, y llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento era también una señal de arrepentimiento. Me encanta la frase que tiene Daniel cuando está orando. ¿Se acuerdan? Esa oración que dice, Señor, porque tú eres justo y tu gloria sea a ti, mas la confusión de rostro es nuestra. Tanto se habla en la ciudad de que las cosas están mal, pero si leemos las Escrituras, Dios nos manda un curso de acción en cómo una ciudad puede, en medio de una gobernación y sobre todo, en medio de una generación maligna, buscar el rostro de Dios. ¿Nínive era mejor o peor que Cartagena? ¿Usted qué piensa? Entonces diga conmigo, aquí hay esperanza para esta ciudad. Y la locura de la predicación fue el inicio. Fue por la locura de la predicación y de un hombre que ni siquiera estaba dispuesto a predicar. No sé cómo lo predicó, no sé cómo lo hizo, no estuve allí, no voy a especular, pero lo que sé es que la Biblia dice que Dios prospera su palabra y no vuelve a él vacía. Predica el mensaje. Y finalmente, el ayuno en el Antiguo Testamento lo vemos como una forma de oración. Daniel, hija, por favor, Daniel 9, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dado la orden, está hablando el ángel que le estaba respondiendo a Daniel, que entró en un tiempo de ayuno. Entonces él le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, le está hablando el ángel a Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me encanta porque Daniel se propuso ayunar y en el marco de un ayuno es que él levanta esta oración. En el Nuevo Testamento el ayuno se ve como parte integral dentro de la devoción y la vida de la congregación de Cristo. Ay, pastor, es que el ayuno es una práctica veterotestamentaria, caduca. Vamos a mirar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 23. Por favor, ¿qué dice? Miren que el ayuno hacía parte de la oración solemne. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Dígame, ¿qué estaba haciendo? ¿Y cuál era la causa de eso? La parte más delicada de una congregación es el nombramiento de su cuerpo consistorio, de su cuerpo de dirigentes, sus ancianos, sus obispos. Para la iglesia primitiva era un asunto tan radicalmente importante que los llevaba, que dice allí, habiendo orado con ayunos. No dice que lo oraron y le dieron los 2 machetazos. Dios te bendiga, te guarde y tenga misericordia de ti. Y ahí te echamos en la iglesia. No, dice que oraron y ayunaron. Para el Señor Jesús también el ayuno fue algo sumamente importante. Mateo 4, versículo 2 nos dice, y después de haber ayunado, ¿cuánto? 40 días. No, yo no voy a retar a nadie aquí a ayunar 40 días. Aunque a algunos de nosotros nos convendría y nos valdría bien una buena jornada de ayuno. Pero dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y estamos hablando del mismo Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ayunó como parte integral para iniciar, ¿qué cosa? Su ministerio aquí en la tierra. Tengo escrito para ustedes, parte de nuestro quebrantamiento genuino deberá estar acompañado de una devoción piadosa a Dios, un ardor genuino por su palabra. El ayuno es entonces una gracia bíblica que nos permite prepararnos
para la obra en el Señor, para quebrar las ligaduras de nuestra propia resistencia. Ningún edificador puede empezar a edificar si antes no busca el rostro del que edifica. Salmo 127, si Jehová no edificare la casa. Si usted no entiende que su casa va a ser edificada no por usted, sino por Dios, y que el camino entonces es, Señor, muéstrame tu voluntad para que yo camine en ella, aunque usted tenga 7 trabajos, 4 sueldos, se gane el baloto, esa casa no se va a edificar. Así que en esta mañana, un edificador como usted y como yo, debemos buscar el rostro de Dios, reconocer, Padre, antes de poner el primer ladrillo en mi casa, yo te necesito a ti. ¿Cuántos creen eso? Antes de empezar a abrir mi boca en mi casa, antes de abrir mi boca en el trabajo, antes de hacer cualquier actividad ministerial, antes de hacer cualquier actividad eclesiástica, yo necesito tu amparo, yo necesito tu rostro, yo necesito tu cobertura. Enséñame con tu palabra, guíame con tu palabra para no tropezar, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera. El ayuno entonces prepara el corazón para hacer eso. Seguimos. Cuarto paso, dice el texto, y cuando oí estas palabras, hice duelo por algunos días. Entonces, ya vimos que el tercer paso que hizo Nehemías fue ayunar. ¿Y luego qué hizo? Y orar delante del Dios de los cielos. Es triste, pero muchos hermanos creyentes de hoy día no practican lo que Nehemías ejercía como una fuerte convicción. Nehemías ayunó por varios días, pero oró por meses. ¿Cuál fue el mes en el que arranca el pasaje? ¿Cuál es el mes en el que dice Nehemías que empezó a tomar esta carga? ¿El mes de qué? Nisleu. Y yo les dije que ya ustedes sabían persa porque saben qué significa el mes de Nisleu. Diciembre, ese es machete de los jóvenes. El mes de Nisleu era diciembre. Y saben, Nehemías comenzó a orar en diciembre. Y cuando llegó, lo vamos a ver en el capítulo 2, cuando llegó ante el rey, dice que era el mes de Nisán. Ojo, y como tú sabes persa, el mes de Nisán, ¿cuál es? Abril. Me encanta, aquí ya hay gente que publicó en el Facebook, sé persa. ¿Ves? Entonces, Nehemías oró desde diciembre para que Dios lo convirtiera en alguien que fuese a edificar. Oró para que Dios le mostrara su plan y le diera su propósito. Oró durante 4 meses hasta cuando Dios le concedió la oportunidad de estar frente al rey Artajerjes. ¿Esto qué significa, mis amados? Un edificador del reino pasará tiempo orando. Pastor, pero yo ¿para qué oro si la voluntad de Dios ya está hecha y Dios es soberano y Él lo tiene todo resuelto? Él, tú no. Dios lo tiene resuelto todo, amén. Pero la Biblia dice en innumerables ocasiones, orad sin cesar. Y dice, presentad todas vuestras súplicas, acciones de gracias, rogativas, ¿delante de quién? Entonces sigo leyendo aquí, dice, Nehemías ayunó por varios días, pero oró por varios meses. Él regó los planes que Dios le estaba subiendo a su corazón con oración de principio a fin. Ojo con eso. Su corazón se derramó, y me encanta porque eso luego sigue diciendo en el versículo 5 al 6. Mire lo que él ora. Y dije, te ruego, oh Jehová, ¿qué está haciendo Nehemías? Diga conmigo, él está orando. Entonces dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Me encanta. ¿Que hago qué? Diga conmigo, ¿que hago qué? Ahora. ¿Por cuánto tiempo, pastor? Día y noche. Día y noche. Entonces, mira lo que tengo aquí. Su corazón se derramó en esta oración, al menos como lo registra la Escritura, día y noche, por espacio de 4 meses. Esta fue la oración recurrente de Nehemías. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque cuando tú lees el capítulo 2, Nehemías apela a esta oración. Era el sentir de su corazón. Amados hermanos, la expresión día y noche manifiesta continuidad. Pastor, es que ya lloré a Dios para que Dios transforme y cambie a mi marido. ¿Cuándo?
Enseguida me aúllan como lobos. Pero cuando pregunto cuándo, la respuesta debería ser: lo estoy haciendo y lo sigo haciendo, porque yo sé en el Dios en el cual he creído, porque no en mi tiempo, sino en el de Él. Cuando Jesús habla a sus discípulos y le habla la parábola del juez injusto y de aquella mujer impertinente, lo que Jesús trata de decir con esto es que si aún un hombre vil como aquel juez injusto era capaz de hacer justicia a esta mujer, principalmente porque le importunaba, dice la Biblia, todos los días, lo que Dios está diciendo es: ahora cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno y que para siempre es su misericordia, no os dará para nosotros sus hijos. ¿Usted me está entendiendo? Si algo entendemos de Nehemías es que fue un hombre que ayunó y un hombre que oró. Y él entendía que la oración creaba dependencia. Número 1, el orar sin cesar y sin desmayar nos conduce a cultivar y a experimentar en nuestra vida una profunda dependencia al Padre. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer que dependa más de Dios? ¿Cuántos quieren depender más de Dios? Ore más seguido. Ore más a Dios. Consulte. Y hemos hablado aquí que la oración sin la palabra ya es misticismo. Pero una oración que se fundamenta en la palabra de Dios es una oración la cual Dios va a escuchar, porque Dios solo responde a su voluntad. Santiago nos dice: y hasta el momento, hasta ahora, no habéis recibido, por 2 razones fundamentales. Primero, porque no pides, es decir, porque no oras, porque no estás en comunión con el Santo de Dios. Y la segunda razón por la cual a veces no tenemos las cosas es que a pesar de que oramos, no lo hacemos bien, porque oramos para nuestra propia concupiscencia. La iglesia de Cristo hoy tiene que aprender a orar de nuevo. Estamos mal enseñados, amada iglesia. Nos han enseñado mal desde los púlpitos, nos ha hecho creer que Dios es el genio de la lámpara y que la oración es cuando tú lo frotas y entonces Dios sale de la lámpara y te concede los 3 deseos. No, amado, no funciona así, no lo enseña así la Biblia. La oración es más una línea de vida que tú y yo necesitamos. Cuando tú estás caminando por este mundo, caminamos sobre barrancos. Hay alta posibilidad de que tú y yo nos caigamos y nos despeñemos. La oración es entonces la única línea que tiene el creyente para caminar con certeza en este mundo y no resbalar. Porque la oración es la palabra de Dios articulada desde el corazón del creyente. Cuando yo oro la Biblia. Oro lo que ella me enseña. Oro lo que ella ha puesto en mi corazón. Mira cómo dice Nehemías cuando empieza su oración: oh Señor, grande y temible. Eso se lo inventó él. No, mi amado, eso era algo que ya él sabía, que había escuchado, que le habían enseñado, que le habían implantado. Por tanto, la oración es un punto importante para un edificador. ¿Quieres experimentar una vida de dependencia? Ora más al Padre. Número 2, al orar hay un profundo componente de intercesión. Al traer a memoria a nuestros familiares, a nuestros amigos, conocidos y aún a los que buscan nuestro mal, estamos dando espacio en nuestro corazón a ser ministrados y cubiertos por el bálsamo sanador del amor y la gracia de Dios. Hermano, usted tiene un problema con el jefe, ore por ese jefe. Pastor, es que yo lo veo y me transformo, se me sube la bilirrubina. Hermano, lleven oración a ese jefe, lleven oración a esa vecina que le pone la basura al frente. Pastor, es que yo a mi esposo ni lo soporto. Pastor, es que a mi esposa me exaspera. Y la respuesta es: ora más por él, ora más por ella. Porque el bálsamo de Dios a través de la oración quebranta nuestro orgullo. Cuando comenzamos a orar por aquellos que más nos cuesta amar, humillamos nuestro ego. Porque al orar estamos tan desnudos delante de Dios que no podemos decir: Señor, aniquílalo, sino que movido por el Espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual, que intercede por nosotros, Él nos va a terminar llevando a orar y a bendecir. Porque ¿qué gracia hay, dijo Jesús, si amas a quienes te aman?
Pero dice, yo os digo, amad aún a vuestros enemigos. Un cristiano tiene que ser un hombre, una mujer que se distingue de esta sociedad. No podemos estar hablando en los mismos términos que este mundo caído y depravado tiene. Alguien tiene que decir, aún para Cartagena hay esperanza. Alguien tiene que decir, aún para Colombia hay esperanza. Alguien tiene que decir, aún para mi familia hay esperanza. Ore más, amado hermano. De esta forma, desarmamos nuestro corazón de amarguras y resentimientos, dejando un terreno fértil para que Dios siembre su palabra y sobre todo coloque en nosotros la visión para edificar. Tercero, el orar nos lleva a reconocer nuestro pecado y confesarlo frente al Padre. Hermanos, si su vida de oración es pobre, déjeme decirle que usted entonces está cargando un peso, porque Dios ha establecido también la oración para que usted y yo nos liberemos. Recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan. Ojo, ¿cuál fue la motivación de los discípulos? La motivación de ellos no era tanto orar, sino que no querían quedarse atrás de los discípulos de Juan. ¿Sí me están entendiendo? Como siempre los discípulos, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Motivaciones falsas, pero lo bonito es que Dios escribe derecho sobre nuestros renglones torcidos. Así que los discípulos dijeron, Señor, Señor, por favor, mira que Juan le enseñó a sus discípulos, tienen unas oraciones firmes, bacanas, con fuego, con unción, con poder. Enséñanos tú también. Y Jesús los mira y les dice, muy bien, y les hace algunas recomendaciones. Antes de que empecemos a orar, primero, no hagan vanas palabrerías, no hagan como los fariseos, ¿se acuerdan? Así empieza Jesús. Y luego dice, cuando oréis, decid, Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase. Danos hoy. ¿Y qué dice allí? Me encanta porque Jesús nos enseña que al orar, no solamente usted tiene que creer que Jesucristo ya le libró del pecado, como efectivamente ha ocurrido, sino que Jesús se cerciora de que el creyente jamás olvide que tiene una vida pecaminosa, aunque en la gracia de Dios, pero tiene que reconocerse así delante del Padre. Por eso dice, Señor, perdona mis pecados. Y Jesús se encarga también de que tengas presente de que al decir eso, tienes a un Padre misericordioso, galardonador de los que le buscan diligentemente. Si Jesús dice, perdona nuestros pecados como nosotros también, y nos pone en perspectiva. Básicamente te dice, tú y yo somos pecadores y la embarramos y todo el tiempo quisiéramos que nos perdonaran cada embarrada que hacemos. Así que no te la sigas embarrando y procura ser perdonador con otro. El resentimiento es la marca más visible, clara, de una vida egoísta. Cuando estamos resentidos con alguien, es porque no hemos podido perdonar a ese alguien. Y eso significa desde luego que si no lo hemos podido perdonar, de alguna manera nos estamos jactando de alguna especie de justicia interior. Como que somos más justos o dignos que esa persona. Y la Biblia enseña todo lo contrario. Que todos en esta sala hemos pecado. Y todos por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que por haber estado destituidos de la gloria de Dios, entonces lo que viene sobre nosotros es juicio y juicio eterno. Pero dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa dádiva es un regalo no merecido. Solamente en Cristo podemos tener esa eterna salvación. Al orar y recordar eso, nosotros podemos desprendernos de nuestra falsa santidad y nuestra arrogancia. Podemos decir, Señor, perdona a mi esposa porque me sirvió esa sopa sin sal. Ten misericordia de ella, Señor, así como tú también tienes misericordia de mí cuando yo no hago lo que ella espera y se frustra porque sus expectativas son más altas. A ella le toca más duro en esta relación. A ella le toca lidiar conmigo. Gloria a Dios. La oración nos permite confesar nuestro pecado. No hay nada más dañino para el creyente que la dureza de corazón y su falta de arrepentimiento. Dios dice en su palabra que Él resiste al soberbio. Nehemías no solo reconoció su pecado, sino también reconoció las faltas de sus padres y de su nación. Vivimos en Cartagena y a todos nos debe doler nuestra ciudad. Estamos en la iglesia y a todos nos debe doler nuestra iglesia, porque somos un cuerpo.
No fuimos salvados al vacío. Hermanos, si queremos ser buenos edificadores del reino, nuestras oraciones deberán tener una profunda carga por nuestros familiares, hermanos, amigos, iglesia y nación. Veamos cómo termina la oración de Nehemías. Verso 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Hicimos un salto dentro del texto. Estábamos en el versículo 6 y llegamos al verso 11. ¿Por qué? Porque Nehemías vuelve a orar. Y de pronto cuando usted y yo estamos leyendo, no nos damos cuenta que en esa parte del versículo 5 al 6 está en un tiempo. Pero esta oración del versículo 11, diga conmigo, ya han pasado días y quizás semanas. ¿Y por qué lo sabemos? Mírala cómo empieza la oración. Dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y luego, ¿qué dice? Mira conmigo esto. Cuando Dios te levanta a ti como un edificador, Dios va a levantar otros edificadores contigo. Tú no vas a estar solo, ni solita ni solito. Pastor, es que en mi casa yo soy el único. Complejo de Elías. Yo soy el único que no ha doblado rodilla ante Baal. ¿Se acuerdan? Le dijo Elías, estando en la cueva, al Señor. Al Señor, no se lo dijo a otro, se lo dijo al Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Con voz tranquila y apacible en medio de un silbido. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, no ve. Esta es una expresión vallenata. No ve. No. Tú no eres el único. De hecho, le dio números. De hecho, hay por lo menos ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 7,000 y él se veía solo. ¿Se dan cuenta? Hermano, usted no está solo. Pastor, es que el único que está en la iglesia que tiene el fundamento de las escrituras soy yo. Equivocado, mi hermano. Dios tiene todavía más gente también como tú, interesado en Él como persona y en Él como Dios, que no están doblando rodilla ante Baal. Ojo con eso. ¿Cuántos pasos hemos dado hasta ahora? Recordemos. Paso número 3. Hablamos de ayunar, hablamos de orar. Y estamos hablando ahora de quinto paso. Reconozca que Dios es quien concede el buen éxito. No depende de ti, amado hermano. Y esto sí es importante que lo tengamos bien clarito en nuestra cabeza. No depende de ti, aunque Dios te pide que lo hagas como si dependiera de ti. Pero no depende de nosotros. Pastor, es que ya yo le he dicho a mis hijos y ya yo no le he hablado de todos los tonos y yo no sé qué más decirle. Tú no, pero Dios sí sabe. ¿Por qué se ríen? Estoy hablando de otros papás. ¿A usted le ha pasado? Quinto paso, reconozca que Dios es quien concede el buen éxito. Ningún edificador puede montarse a edificar si antes no está convencido que es Dios quien concede el éxito. Nehemías oró primero solo, ¿ves? Y ahora en el verso 11 está acompañado. Mágicamente ahora dice, y escucha, y dice, y la oración de tus siervos quienes desean, ¿qué? Reverenciar tu nombre. Me encanta porque antes de entrar en materia, lo primero que se cerciora Nehemías en su corazón es de entender que es Dios quien da el éxito en nuestras vidas. Amado hermano, antes de que usted empiece a hacer cualquier cosa, como ya dije, cerciórese de que es Dios quien le va a dar el éxito a usted. Pastor, es que yo quiero y he metido un proyecto y yo estoy orando para ese proyecto. Hermano, usted haga lo que humanamente Dios le ha dotado a hacer. Ojo con esto. Dios a todos nosotros nos ha dado habilidades y talentos. Que tú no lo veas es otra cosa. Pues yo sé que hay gente aquí que de pronto dice, bueno, pero ¿cuáles son mis habilidades? Yo no canto, yo no bailo, yo no predico, yo no enseño, yo no tengo habilidad. Esas no son las únicas habilidades. Dios a todos nos envió en este mundo con una dotación espiritual. ¿Son todos predicadores? ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? Dice la Escritura. No, porque la multiforme gracia de Dios está diseñada para que como un cuerpo, todos unidos, establecidos en Él y en su palabra, por medio de Jesucristo, podamos edificarnos. Si todos fuéramos en este lugar la misma cosa, esto sería aburridísimo. Yo doy la gloria al Señor por mi esposa, que no se parece en nada a mí. Yo escasamente me tolero.
Pero mi esposa, Dios la diseñó como un complemento perfecto, y quien más se beneficia es mi propio hogar. Mi hijo tiene la versión, tiene la oportunidad de ver lo mejor de ambas partes. Él ve lo mejor de su mamá, y la gloria sea para Cristo, él ve lo mejor de su papá. Por pura fe, pero lo ve. ¿Ves? Tú tienes dones y habilidades que Dios te ha dado. Úsalas bien, como buen administrador de la gracia de Dios y de sus misterios. Si Dios le ha puesto a usted en su corazón poder levantar un proyecto en particular, amado hermano, haga lo que le corresponde hacer, pero no se olvide de que es Jehová quien edifica, que es Jehová quien construye, que es Jehová quien echa el cimiento, que es Jehová quien sostiene toda empresa. Las iglesias se sostienen no por un predicador, no por un pastor, ni siquiera por la gente. Se sostienen por el Señor. Cuando Dios ha dicho, voy a levantar casa y morada a mi nombre, aunque David quiera levantarla, al final del día será como Dios diga que se va a hacer. Y esta es nuestra confianza. Nehemías sabía que tenía por delante una empresa terriblemente grande y sumamente ambiciosa, pero él preparó su corazón para ese momento. Él dio un paso al frente y se comprometió. Él quebrantó su corazón delante de Dios y no se conformó con lo que estaba viendo. Luego oró, luego ayunó, se puso firme la camiseta para caminar en la dirección del Señor y entendió que Dios es quien le da su éxito. Le hago una pregunta para concluir. ¿Usted quiere edificar con el Señor? ¿Usted cree que hay cosas por edificar en su vida? Entonces la respuesta para usted es: Dios no le abandona, Dios no le tiene solo, Dios tiene un plan para tu vida, al igual que tuvo uno con Nehemías. Vamos a orar y vamos a concluir aquí. Hija, por favor, proyéctame, mientras los hermanos se ponen de pie, proyéctame Salmo 127, versículo 1. ¿Qué dice allí? ¿Quién guarda la ciudad de Cartagena? Yo sé que cuando estamos allá afuera las discusiones se levantan y comienzan a hablar de los grupos políticos, que esto, que el que robó, que el que se llevó, que el que defalcó. Yo quiero decirle que Cartagena está en la mano del Señor. Aún Colombia está en la mano del Señor. Me encanta lo que dice el salmista, dice: hubiere yo desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Dios. ¿En dónde? Hay gente viva aquí. Entonces yo creo que vamos a ver la bondad de Dios en este lugar, en esta iglesia. Amado Padre, hoy como cuerpo estamos reunidos en tu nombre, como el cuerpo de Cristo. Una iglesia redimida por su sangre, por el poder de tu palabra, Señor. Tú hiciste todas las cosas. Nos has permitido, Señor, acceder a esta misericordia y a esta bendita gracia, no por mérito humano, no como si alguno de nosotros hubiese estado buscándolo, sino por tu amor, Señor, por tu bondad. Padre, siempre diré, no podemos comprender la magnitud de ese amor, pero la recibimos por fe. Yo no puedo explicar cómo un Dios santo puede amar a criaturas pecadoras, pero mi corazón, Señor, se rinde ante tu amor. Y aunque no puedo comprender a cabalidad cómo tú haces eso, Dios, mi corazón se regocija en esa verdad. Porque por tu gracia estoy en este sitio, Señor, en esta mañana. Por tu gracia como iglesia estamos en este sitio, mi Dios, reverenciando tu gran nombre, como dijo Nehemías. Hoy miramos atrás, Señor, y aunque nos vemos a nosotros mismos llenos de errores, llenos, Señor, aún de pecados que nos asedian, podemos mirar, todos los que estamos en Cristo, podemos mirar atrás y decir: cuánto has hecho en nuestra vida, maravilloso Dios, cuánto, de cuánto nos has librado y cuánto, Señor, has construido y edificado en nosotros. No tenemos razones para dudar que tenemos un futuro bendecido en Cristo. Y la razón de esto es porque el que murió en el madero nos ha llamado para que andemos en Él hasta su gloriosa venida. Él mismo nos dice que sus pensamientos son de paz y no de guerra, para darnos el fin que esperamos.
Y Él mismo es quien nos llama a creer firmes. Confiad, yo he vencido al mundo. Y por esa palabra, Señor, nosotros podemos tener esperanza. Una esperanza que no avergüenza. La esperanza del creyente, que esta vida terrenal y pasajera solamente puede ser vivida con dignidad cuando se vive para Cristo, cuando se camina en Cristo y cuando se espera en Cristo. Que llenos de errores, Señor, aún así, tu amor desde la eternidad y por la eternidad, Señor, se ha desplegado sobre nuestras vidas. Incondicionalmente, comprados por una sangre preciosa, por una gracia inefable y por una gloria venidera, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Porque nosotros no somos de aquí. Esto es terrenal, esto es pasajero, pero estamos de este lado de la eternidad y mientras estemos aquí, honraremos tu nombre. Hoy queremos comprometernos con la edificación de tu cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Hoy como iglesia, Señor, tomamos la decisión de caminar decididos como lo hizo Nehemías. A sabiendas que tu llamado eterno, Señor, es irresistible y que tus dones son irrevocables. Hombres intentaron resistir el llamado, Padre, pero no pudieron porque tu Espíritu Santo nos tiene ceñidos, agarrados por las arras de la salvación. Y eres tú quien te has propuesto a llevarnos de gloria en gloria por amor de tu nombre, para que este mundo vea que Jesucristo es el Señor y para que toda lengua le confiese. Ayúdanos como iglesia a entender nuestra misión y el significado de la vida cristiana, Señor, de este abrazo eterno que hemos recibido de Jesucristo. Ahora, Señor, somos llamados tus hijos y estamos, Señor, cubiertos por la sangre del Cordero. No una que cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. El Cordero inmolado que nos confió estando en aquel lugar próximo a partir, que un día le veríamos aparecer y entonces nuestro gozo será completo. Pero mientras tanto, Señor, todavía allá afuera hay mucho pueblo que tú quieres añadir a tu iglesia, los que son salvos, Señor. Ayúdanos a poder predicar tu palabra con integridad de corazón, con firmeza. Que nuestros hogares no estén ajenos a ellos, Señor. Aunque tengamos, Padre, que expirar en el proceso, que así sea, con tal de que Cristo sea formado en nosotros. Queremos ver, Señor, que nuestras generaciones puedan